Vale, dejando ya el tema de que otras criptos pudieran quitarle el puesto, hay una cosa que sí me has reconocido, que en el primer punto no llegaste a decirlo, decías que no era posible, pero si una criptomoneda cubriese todas las necesidades que Bitcoin no pudiese cubrir y todo el mundo se fuese de Bitcoin a esa nueva criptomoneda, Bitcoin valdría cero. Por tanto, al final, lo que Bitcoin le hace poderoso es su efecto red, y ese efecto red se basa en la fe de que todos vamos a seguir dentro, porque es escaso. Si no, Sí, no, es como, pues como cualquier otra moneda, ¿no? Si la gente deja o sea, la gente empieza a vender marcos alemanes, ¿no? En mm, 1920, pues eso se va al suelo y no vale nada los marcos, o en Zimbabue o en cualquier otro sitio. Al final, si la gente se sale de un patrón y se mete en otro, pues obviamente el patrón del que salen pasa a no valer nada en comparación al resto de activos. De hecho, pero que podría yo, decir que es un pero, poco lo que pero está yo te digo, pasando. pero a mí es que no me parece que Bitcoin debería compararse con el marco o con el euro. Es que se compara con otras Son inversiones. activos, ¿qué más da? O sea, las divisas Sí, también son activos. pero comparar el Bitcoin todo el rato con una divisa me parece la peor comparación. O sea, Hombre, también lo puedes y, comparar con acciones, o lo puedes comparar claro, con porque bonos pero o con el es oro. como si yo te digo que las acciones son muy buenas porque son mejores que el euro, obviamente. O comprar cartas Pokémon, cualquier inversión va a ser mejor que el euro o cualquier divisa. El Bitcoin no se puede comparar con divisas, se tiene que comparar con otras inversiones. Y yo el problema que le veo al Bitcoin, y es el mismo problema que le veo que le veo Warren Buffett, es si yo compro Que todas no da las acciones. rendimientos, sí. No, si yo compro lo que dice Warren Buffett, si yo compro todas las criptomonedas, todos los Bitcoin, Bitcoin vale cero. Si yo compro todas las acciones de Coca-Cola, Coca-Cola no vale cero. Coca-Cola me va a repartir el beneficio de todos los años a mí, porque el dividendo, o sea, los beneficios que genera Coca-Cola me lo sigue generando y Ya, me lo pero sigue que pagando. eso ya lo hemos comentado antes. Si Coca-Cola deja de vender Coca-Colas, no hay beneficios que Claro, repartir. pero que el riesgo de Bitcoin al final es que necesitas que alguien te lo compre después. Es decir, si yo compro todos los Bitcoin, no vale nada. Si yo compro todas las acciones de Coca-Cola, sigue valiendo algo. Ya, pero Sí, es que sí, pero por eso mm, me voy al ejemplo de los activos reales, sí, porque es importante, porque me parece que es bueno compararlo con activos reales. O sea, si pero tú te las compras acciones son todo el las oro, acciones son reales. si te El oro compras todo el oro, no, porque no es un activo real porque es la mm. deuda de alguien. Entonces, si tú tienes o el activo de alguien en este caso, si tú Bueno, tienes, las acciones son la forma de dividir una empresa. Tú, al final la empresa tiene fábricas, tiene terrenos, o sea, son reales. O sea, no, no es una, a ver, las acciones no son un activo real, igual que los bonos no son un activo real. no, Porque perdona, un activo, a las ver, acciones activo son. real, ¿en qué sentido te refieres? ¿A que lo puedes tocar? Porque Hombre, yo te digo una cosa, yo me puedo ir a la fábrica de Fiscofan y tocarla. que sí, pero estás tocando el inmobiliario tangible de la empresa y si tienes acciones, lo que tienes es una parte alícuota del capital de esa empresa, pero todo eso Y son del instrumentos inmobiliario, financieros. y del Pero todos esos son inmobiliario. instrumentos financieros, no son activos reales. No. Las O sea, me estás acciones, diciendo que una acción es lo mismo que una pepita de oro. a veces mejor porque te lo No, pero pongo así, no digo mejor o peor, digo te que lo son pongo lo así, mismo. te lo pongo un ejemplo. Imagínate que tú y yo montamos un bar, ¿vale? Y tenemos el local comprado. El local comprado. Sí. Por muy mal que vaya el bar, si tú y yo tenemos el 50% de las acciones, tenemos la mitad del bar. Y eso es tangible. Pero Cuando tienes bueno, acciones de una empresa, tienes todos los bienes de la empresa, no vale, solo vale. la fábrica, los Sí, terrenos. sí, yo lo que digo es que hay una convención a nivel del uso del español que los activos reales Sí. son activos que no dan una rentabilidad, que no producen nada, que simplemente valen porque la gente les da valor, como puede ser el oro, que no tiene nada. O Bueno, sea, el oro es solo una piedra. el oro sí tiene uso industrial y de Ay, la joyería. virgen. Pero 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 es pero la verdad, gente podría dejar de demandar oro como uso industrial. no lo veo sentido, pero bueno. Bueno, pero a ver, si mañana hay un oro que, bueno, digamos, sintético, y pues la gente coge el sintético Podría antes de sí, coger el bueno, otro. o que de repente, como Son pasó con esos el son aluminio, activos que de son repente sale activos que mucho oro. valen, claro, son activos que valen Mm, porque la gente les da valor, ya está, pero no porque te dan una rentabilidad o no porque dependen de los beneficios que genere una empresa que está detrás o el bar. O sea, activos reales serían el sí. oro y sería Bitcoin. Entonces, igual que Buffett, a Buffett tampoco le gustaba el oro, porque decía, si yo me compro todo el oro ya no vale nada y el oro no me va a dar nada, simplemente voy a tener todo el oro del mundo y no me va a servir para nada. Pues con Bitcoin es igual. Si tú tienes todo el Bitcoin del mundo, pues obviamente no te va a hacer nada. Pero así son los activos reales. Si tú quieres comprarte todo el Bitcoin, pues bienvenido sea, ponte a ello, que nos vamos a hinchar. Bueno,
Y hay una cosa que quiero comentar porque ya se va acabando, porque tú en media te vas, ¿no? Seguro. Sí, sí, 10 minutitos. Por eso, has dicho antes que muchas empresas y muchos inversores en Bitcoin compran Bitcoin para no vender nunca. Eh, dicho esto, ¿cuál es el objetivo de eso entonces? ¿Que lo hereden tus hijos? Porque, No, oye, entiendo acumular que... capital. Al final, Pero, el pero tú capitalismo en tiene algún esto, momento... tiene esto. Claro, pero querrás vivir en algún te querrás jubilar en algún momento, ¿no? Pero no tienes por qué vender. Por ejemplo, las principales riquezas no venden Mm, sus activos. ¿Por qué vas a vender tus inmuebles para conseguir cash? ¿O por qué vas a vender tus acciones para conseguir efectivo? Lo que Pero es haces es que que porque dejas, pagan dividendos. pero porque ya, bueno, pero y si tú quieres, si tú imagínate que necesitas comprar tu coche y los dividendos que te dan tus empresas no son suficientes porque solamente estás invertido en, no sé, Nvidia, Meta y demás que no dan dividendos, ¿no? Es que Pues la imagínate mayoría de que, las grandes fortunas, cuando hablas con ellos, te enteras que todas tienen bastantes dividendos, porque al bueno, final es vale, una a forma de ver, conseguir cash. Pero es que es podemos así, que llegar no al es que... final, pero ya, pero podemos llegar al final del argumento. Lo que Sí, digo perdón. es que si tú tienes activos, como pueden ser los inmuebles, edificios y demás, o si tienes empresas que no dan dividendos, ¿por qué vas a vender esas acciones o por qué vas a vender esos inmuebles para conseguir cash? Lo que haces es que dejas esos activos como colateral y pides contra esos, porque al final el dinero se devalúa y los activos se aprecian. Entonces, tú lo que haces es que usas ese capital como colateral para conseguir liquidez. Esto es lo que pasa bueno, en todo momento en las economías, que la gente coge un bono de Estados Unidos y dice, mira, aquí tienes el bono, toma el bono, quédate con el bono, dame, no sé, $200. ¿No? Esto es lo que pasa a nivel financiero y a nivel particular, cualquiera que tenga dinero, obviamente, antes dejará su Bitcoin o dejará su casa como colateral que vender la casa. Entonces, con Bitcoin pasa igual. Tú tienes el Bitcoin y luego no tienes por qué venderlo. Puedes usar tu Bitcoin como colateral. Tienes 100.000 euros en Bitcoin y dices, bueno, pues en vez de vender el Bitcoin, lo que hago es que pido prestado contra ese Bitcoin, que me va a costar, ¿qué? Un 5, un 6% al año. Bueno, pues si Bitcoin se revaloriza un 10, un 12%, pues me ha salido bien la jugada. O si invierto en un negocio que me genera un 10, un 12 al año, pues si me está costando el dinero un 6, pues perfectamente, ¿no? O sea, al final, para eso tienes el Bitcoin, lo tienes como un activo que como una reserva de capital. Al final el capital se va acumulando y si tú tienes un capital que es mejor que los otros porque se aprecia más, pues vas triunfado, tienes el mejor capital del mundo. Claro, pero basado en esa teoría que has comentado tú, supongamos que alguien vive del Bitcoin y en 2018, cuando cayó un poquito, decide endeudarse, ¿no? Respecto a sus Bitcoin para vivir, ¿no? Sí, Eh, ese ha quebrado. claro. O sea, si metes, o sea, Y por si me ejemplo, voy imagínate al que 2000 tienes, si me voy al 2022, también quiebra. O sea, bueno, es que, a ver, ha quebrado, o sea, he puesto el ejemplo de si tú, por ejemplo, tienes 100.000 euros en Bitcoin y en el punto álgido los pones como colateral y justo te queda un 70%, pues sí, has quebrado. Bueno, pero así es el mercado. El que, lo- es el que, que eso, uso, el que es que hay una puso cosa de usar de activos como colateral que se llama margin call. Y el margin call normalmente no se ejecuta al 60%, se ejecuta muchas veces cuando hay una caída del 20 o menos. Pero Entonces, bueno, claro, pero depende de cuánto tengas por detrás. O sea, por ejemplo, si tú tienes 100.000 euros en Bitcoin y pides mm, 1.000 euros, pues solo te van a liquidar si el precio cae un 90%. Entonces, al final, el cuánto pides contra el cuánto tienes depende del riesgo que tenga el activo que hay por detrás.